platicando sobre este tema de la innovación, de la creación de nuevas tecnologías. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta tarde a Miguel Huerta, él es asesor en innovación. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mucho gusto, Jimena, muchas gracias y un gusto saludar también a tu audiencia. Pues justamente en este espacio nos toca hablar sobre el tema de los productos de innovación en México. Ya les comentaba yo ahorita al principio del programa, el torno para monedas hace muchos años, el flotador para el baño, que también es mexicano, como olvidar el televisor a color, la máquina para elaborar tortillas. ¿Qué otros productos de innovación han nacido aquí en México, que a lo mejor no son tan populares, pero que sí han logrado marcar un antes y un después en el sector en el que nacieron? La realidad es que en México tenemos una historia de crear muchos productos y mucha innovación. En las empresas todo el tiempo lo estamos desarrollando. El gran problema en muchas ocasiones es que es justo productos que se terminan desarrollando para empresas extranjeras, pero sin ir muy lejos, muchas de las partes que vemos en los carros actuales, muchas fueron desarrolladas o innovadas o creadas o incluso patentadas aquí en México, ¿no? La industria automotriz ha sido una industria que ha crecido mucho y que ha innovado mucho aquí en México, al igual que la industria aeroespacial en zonas como lo es Querétaro, que ha tenido un crecimiento muy grande en los últimos años, y otras tantas industrias en donde se terminan desarrollando productos que pues cambian y terminan modificando por completo industrias. Ahorita comentabas algo bien importante. Se están creando aquí, están naciendo aquí, pero son para empresas extranjeras, que al final, pues esto nos estaría hablando que continúa esta fuga de cerebros, fugas de talentos, a lo mejor no en lo físico, pero continúan desarrollándose para otras naciones, no para México. Sí, creo que es de los grandes temas que tenemos. Parte de la innovación, todo se origina al fin y al cabo de investigaciones y de conocimiento que se terminan desarrollando ya sea en centros de innovación de las empresas o en universidades. Sin embargo, en muchas ocasiones dentro de las universidades la apuesta muy fuerte es a crear conocimiento, pero nos falta de repente convertir ese conocimiento en ideas que se conviertan en productos y servicios. Va muy ligado con la aversión al riesgo que existe en México, porque el querer desarrollar, innovar, crear productos implica correr riesgos. Y en muchas ocasiones el querer correr un riesgo es algo a lo que no estamos muy acostumbrados culturalmente, y eso hace que de repente nos cueste el trabajo dar ese siguiente paso para poder intentar crear nuevos productos que en ocasiones no van a ser exitosos, pero que es un paso que se necesita para llegar a tener un producto o servicio exitoso. Y dar este paso para convertir todas estas ideas en productos, arriesgue, ¿a quién le corresponde? ¿A los gobiernos, a las autoridades, a la iniciativa privada? ¿O es una corresponsabilidad, por así decirlo, para lograr que se materialicen estas buenas ideas? Creo que es una súper pregunta, Jimena. Creo yo que en esa parte realmente nos corresponde a cada uno de los actores, ¿no? de la sociedad. Definitivamente el gobierno apostándole en el tema del desarrollo de ciencia y tecnología, los centros de innovación no haciendo menos a aquellos investigadores que quieran dar pasos que impliquen riesgos, pero igual las empresas, ¿no? Porque en ocasiones la bolita se pasa de las empresas al gobierno y del gobierno a las empresas, y en ocasiones también las empresas tenemos o se tienen responsabilidad para buscar justo esta innovación, para buscar apostar a crear productos y entender que no es como muchas veces nos lo imaginamos, ¿no? La innovación o el crear un producto no es el famoso foquito que nos aparece en la cabeza que de un momento a otro se crea. La innovación requiere de un proceso, requiere de dedicación, requiere de colocar recursos tanto en tiempo como económicos para que llegue un punto en el que se terminen desarrollando cosas que van a cambiar la industria y que naturalmente generan el bienestar alrededor, ¿no? O sea, que eso es muy importante. Ahorita hablabas del tema de las universidades, le están apostando al tema del conocimiento. ¿Cómo andamos justamente en el tema de la educación para la innovación, para el desarrollo de las tecnologías en nuestro país? Creo yo que quizás las universidades son las que tienen una apuesta mayor y las que empujan un poco más el país en eso. Se nota mucho en algunos estados en donde las universidades sí juegan un papel fundamental. Lo vemos en regiones como en Oaxaca, en donde existe una gran innovación en tema de la industria de las energías renovables, porque las universidades y las empresas han tenido colaboración en ese aspecto. En Querétaro, como lo mencionaba, en el tema aeroespacial,
o en el norte, en muchos temas que requieren también, por ejemplo, en el Silicon Valley en cooperación junto con Estados Unidos, y mucho en eso, o muchos de esos papeles los terminan jugando, terminan siendo punta de lanza a las universidades. Creo yo que claro que hay mucho que se puede hacer adicional, insisto, se genera mucho conocimiento en las universidades y falta todavía dar esos pasos adicionales para que el conocimiento no solo se quede en papel, sino que se convierta en productos, ¿no? Que es ese paso que no pueden dar directamente las universidades, sino que se tiene que dar sí o sí en conjunto con la iniciativa privada o con el gobierno, ¿no? Son los grandes proyectos que vemos sin importar al país que volteemos a ver, puede ser desde Estados Unidos, Europa o China, ¿no? Esto pues se escucha muy bonito, Miguel, en la teoría, pero en la práctica existe esta sinergia entre las autoridades, entre las empresas, la iniciativa privada, para apostarle a la innovación, para apostarle a apoyar todos estos conocimientos que surgen desde la academia. Existen algunas iniciativas definitivamente por parte del gobierno, pero de nuevo volvemos al tema en donde en muchas ocasiones las empresas extranjeras son las que le terminan sacando más provecho, o por falta de conocimiento de estas iniciativas. Claro que recursos nos encantaría siempre que hubiera más, y creo que debe ser una apuesta a la larga del gobierno seguir invirtiendo cada vez más en innovación y en tecnología, pero incluso las propuestas o las iniciativas que existen o los centros de innovación que existen por parte del gobierno, que son apoyados por el gobierno, de repente es muy difícil para las empresas chicas cumplir con todos los requisitos que se necesitan para tener alcance a la gente que está en investigación, ¿no? Y eso, pues bueno, creo que también quizás nos corresponde una parte informar por un lado más a las personas sobre esas posibilidades, y por otro a las empresas no dejar, no quitar de la lupa el tener ese acercamiento para ver qué iniciativas tienen y qué está generando nuestros impuestos para poder encontrar programas que favorezcan no solo a grandes empresas o empresas extranjeras, sino incluso empresas mexicanas o asociaciones, ¿no? Que quieran crear no solo tecnología de punta, sino tecnología para cualquier persona. Miguel, ahorita comentabas tú que uno de los factores pues es el tema del miedo a correr el riesgo. Dicen por ahí que el que no arriesga no gana. ¿Cuál es este costo-beneficio de arriesgar, de apostarle justamente a la innovación, al desarrollo de tecnologías que en el mediano o en el largo plazo pueden llegar a nuestro país? Claro, creo que es un tema muy cultural, ¿no? Simple y sencillamente por cómo lo vemos. El costo no solo va en el tema económico, hay veces que va hasta en el costo del ego de la persona, de la empresa, del centro de investigación. Y es un tema complejo por todo esto, ¿no? Por el tema cultural que existe, de cómo es que se ve el fracaso. En los países más desarrollados normalmente el fracaso se ve como un paso hacia el éxito, ¿no? Y aquí el fracaso se ve como que ya que fallaste y ya no hay un paso más adelante. Creo yo que es más un tema cultural, porque dinero lo hay. O sea, en el país el sector privado o hay empresas que tienen el dinero para invertir en innovación y tecnología, pero les da miedo de repente dar ese paso. Y creo yo que es algo que tendremos que ir cambiando poco a poco, porque pues ahora sí que nos lo exige la actualidad definitivamente. Miguel, muchísimas gracias por esta entrevista. Miguel Huerta, asesor en innovación. Un gusto saludarte, Jimena. Hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Ahí lo tiene. Fíjese, bien interesante esto que nos comentaba Miguel al final. Es un tema más que económico, un tema cultural. Cómo diferentes culturas manejan el tema del fracaso. Mientras para unos es un paso al éxito, para otros pues es fracaso sinónimo de haber perdido. Pero pues no es así. Diría, lo acabo de comentar, el que no arriesga pues no gana. Cambiar esa mentalidad, cambiar ese chip sería muy importante en nuestro país. Vámonos a un corte comercial, es breve y regresamos.